Hello, students. Welcome to the English class. My name is Carelis Villegas, your English teacher. Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a la clase de inglés. Mi nombre es Carelis Villegas, su docente de inglés. El día de hoy, iniciando con una nueva temática, la cual va enfocada en los condicionales en inglés, de conditionals. Entonces, ¿qué tanto sabes de ellos? ¿Te gustaría conocer de ellos? Vamos, aprendamos un poco, introduzcámonos en este mundo del inglés que nos permitirá ampliar nuestro vocabulario. Bueno, entonces hoy miraremos el tema de conditional y con él buscamos que reconozcas el vocabulario en inglés de los condicionales para utilizarlos de manera correcta. Entonces, adentrémonos un poco a lo que es un condicional, para qué nos sirve y cuáles son los tipos de condicionales que hay. En especial hoy miraremos el uso de dos, el cero y el first conditional. Entonces, nuestro estándar, identificar palabras claves dentro de un texto que me permitan comprender su sentido general. El DBA explica las ideas de un texto oral o escrito acerca de temas de su interés o que le son familiares a partir de su conocimiento previo, inferencias e interpretaciones. Son nuestros estándares DBA. Para iniciar un poco, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es un condicional? ¿Cómo se usan los condicionales en inglés? Y respecto a esto, ¿te gustaría conocer de este tema? ¿Te gustaría, si no lo sabes, mirar cuándo estás utilizando un condicional y cuándo no? De conditional. Cuando usamos una condición, hacemos referencia a que algo depende de otro. Una acción que yo realizo depende de otra. Entonces, las condiciones se utilizan para hablar sobre situaciones reales o irreales, ¿sí? En general, las frases condicionales llevarán la palabra if, que significa sí. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que va a haber una acción que depende de otra. ¿Pasa esto? Si tú haces esto. ¿Ya? Entonces, pasando un poco a las características, debemos tener en cuenta que para los condicionales no existe un tiempo verbal exacto, como lo hay en el español. A la vez, se usa el auxiliar would para formar el condicional en inglés. Entonces, podemos utilizar el if o el would. Hay 4 tipos de frases condicionales y el uso de uno u otro refleja la probabilidad de la acción. Es decir, qué tan posible es que ocurra esta acción. Miraremos que hay varios tipos de condicionales, como les decía al inicio. El primero, zero conditional, o el tipo 0, condicional 0. Este lo utilizamos cuando la condición y el resultado siempre son verdad, como por ejemplo los hechos científicos, ¿sí? Verdades absolutas, algo que ya está dado, que siempre será real. Este se usa en situaciones en las que si se cumple una condición, siempre se da el mismo resultado. Su estructura nos dice, el orden de las dos frases que componen la estructura del condicional se puede cambiar. Sí, señor. Si empezamos por la condición, es decir, con if, la separamos con una coma. En cambio, si empezamos con la frase que expresa el resultado, no hace falta poner la coma, porque en este caso el if iría en medio de la oración. Miremos un ejemplo de la estructura principal, que es if más sujeto, más el verbo en presente simple, más la comita, más el verbo en presente simple que me va a decir el resultado. Entonces, desde if hasta verbo en presente simple y coma es la condición. Y el sujeto más el verbo en presente simple, bueno, aquí faltó el sujeto, pero iría sujeto más verbo en presente simple. Sería el resultado de esta condición. Miremos el ejemplo. If you don't put
sun cream on you get burnt. Si no te pones crema solar, te quemas. Si no te pones crema solar, te quemas. ¿Eso pasa una vez? No, ¿verdad? Eso pasa siempre. Siempre que tú vas a la playa o que tú sales al sol y no te echas crema solar, de por seguro te vas a quemar. Es una condición que siempre será real. Miremos otro ejemplo. If you head water to 100, it boils. Water boil if you add it to 100 centigrade. Si calientas agua a 100 grados, hierve. Miren que en estas oraciones la inicial tiene el if al inicio, ¿verdad? Está if como el condicional, luego vendría el sujeto, que es you, y head water, que es el verbo en presente simple. Head, hervir, ¿sí? Entonces, miramos que la estructura en la primera está cumpliéndose con la condición al inicio. En la siguiente oración, que también está buena, iniciamos por el resultado. El agua hierve, mire que viene el if, si la hierves o si la calientas, si la calientas a 100 grados centígrados. Entonces me muestra un resultado que depende de una condición. Ahora, también podemos cambiar el orden de las palabras sin cambiar el significado. ¿Sí? Lo que les decía ahorita. Podemos colocar el if al inicio, pero también puede ir en medio. Primero diciendo yo el resultado y luego la condición. Podemos sustituir también el if por el when. También me van a significar en este caso sí. Pasamos entonces a el first conditional, que es el primer condicional. Este se usa para el futuro. En estos casos es muy probable que la condición pase, pero no estamos seguros, ¿verdad? Entonces, mi condición estará en presente simple, pero el resultado estará en futuro simple. Para ello, miremos para qué se usa el condicional. Este se utiliza para hablar de situaciones que ocurrirán si se da una condición en particular. Otra característica, no es segura, pero sí muy probable. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi que un 90% de seguridad de que ocurra, pero no es completamente seguro. Miremos el ejemplo. If you don't bring your umbrella, you will get wet. Te vas a mojar si no te llevas el paraguas. Entonces, miren que la condición, si te vas a mojar, está en presente simple. Pero el resultado, you will, miren que aquí está un apóstrofe y las dos LL que habíamos estudiado anteriormente que me forman el futuro condicional. Nena. Existe entonces aquí la utilización de un verbo modal, ¿verdad? En este caso will, que me indica probabilidad. En futuro, claro está. Otro ejemplo. If I leave work early and out today, we will go to the theater. El segundo ejemplo entonces nos dice, if I leave work early and out today, we will go to the theater. Si salgo de trabajarlo bastante pronto hoy, iremos al teatro. Entonces, miren, ¿qué condicional utilizamos? Will, ¿verdad? Que también se utiliza para el futuro. Lo vimos el segundo tema de este periodo, ¿verdad? Indica cosas a futuro y son bastante probables de que ocurran. Miremos ahora la estructura. Entonces, nos muestra, como les decía ahorita, el if más la condición más el resultado. Entonces iría if, la condición en presente simple, el resultado en futuro simple utilizando will. Por ejemplo, if Will studies
Por ejemplo, if Bill study, he will pass the exam. Bill will pass the exam if he study. Si Bill estudia, aprobará el examen. O existe la otra forma, Bill aprobará el examen o pasará el examen si estudia, ¿verdad? Entonces miramos que hay una acción a futuro. ¿Cuál es? Ganará el examen. Pero también existe una condición en presente, es si él estudia. Entonces, miren la peculiaridad, que el verbo debe ir con la condición del presente simple. ¿Se acuerdan que fue el primer tema que vimos, que nos dice que a los verbos, cuando están acompañando a la tercera persona del singular, se les añade s o es al final del verbo, teniendo en cuenta su terminación? Existe aquí una notica que dice que se pueden utilizar algunos verbos modales en lugar de will para cambiar la probabilidad o expresar una opinión. Miremos el ejemplo. If it doesn't rain, we may go to the beach. Existe una condición, ¿verdad? Separada de una coma. Entonces, el significado aquí va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando will. ¿Por cuál cambiamos will? A ver, piensen un momento. Sí, por may. Entonces, como may es un condicional, me dice que no hay mucha probabilidad de que ocurra, podemos mirar que el hablante reconoce que puede ir a la playa, pero no está tan seguro. Recuerden que may nos dice que es un poquito menos del 50% de probabilidad de que ocurra. Bueno, así sucede aquí. Vamos a utilizar el may y este me indica menos probabilidad de que ocurran las cosas. Vamos un momento a la clase y continuamos.